Pues buenas tardes, bienvenidos al debate. Esta es una ocasión importante para debatir sobre una de las últimas cuestiones que han llegado a la escena pública tras esa carta y reflexión posterior de 5 días del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ha llegado dispuesto a controlar los bulos. Hoy me acompañan para analizar qué es lo que pasa en nuestro país, si hay pseudomedios, cuáles son, cómo calificarlos o identificarlos y si tenemos realmente un problema de fake news o de falta de regulación o capacidad de defendernos. Y para ello están conmigo Alejandro Manso, que es consultor en asuntos públicos de Llorente y Cuenca. Me acompaña Borja Azuara, que es abogado, especialista en comunicación digital. Me acompaña Roberto Rodríguez, que es abogado e ingeniero industrial. Y me acompaña Julio Pomar, que además es el responsable de estrategia digital del debate. Así que nadie mejor que él para hablarnos de esta web que tanto molesta a algunos. Empiezo por ti y os lanzo a todos una pregunta al aire para un primer titular y abrimos el debate. ¿Hay un problema de fake news y de pseudomedios en España? Bueno, yo creo que no solo en España, yo creo que existe a nivel mundial, pero no es el diagnóstico que da nuestro presidente. Yo creo que el diagnóstico es totalmente diferente. Roberto, ¿coincides? Pues en parte sí, pero creo que ahora mismo el bulo y los fake news van a tener un mayor protagonismo en los próximos años. Y creo que no es bueno para la sociedad en la que vivimos. Yo creo que la desinformación existe y que tenemos un problema de bulos, pero no de los medios de información, sino que la información se puede difundir por todo el mundo, todos los ciudadanos, y mienten los ciudadanos, mienten algunos medios, algunas veces, no siempre, mienten los políticos y, lo más grave de todo, miente el gobierno. Estoy como la parte más complicada, soy el último, pero bueno, por cerrar un poco, hacerlo circular con lo que decía Julio, sí, creo que no solamente en España tenemos un problema de desinformación a nivel global y de hecho es algo que numerosos organismos internacionales han reconocido como el principal riesgo de los próximos años. ¿Se puede poner puertas al campo? Porque estamos viendo que la era digital es algo que nos arrolla a todos. Ya pocos podemos vivir sin recurrir a nuestro teléfono móvil, a nuestro ordenador portátil para leer prensa, para conectarnos a redes sociales, para saber lo que se cuece en grupos de WhatsApp. ¿De alguna manera esto es una cuestión incontrolable o sí puede haber límites y aún a pesar de esa globalización caben, ¿no?, controles o autocontroles? Bueno, si queréis empiezo yo. Yo creo que sí, es decir, puede haber controles y puede haber soluciones, pero en mi opinión las soluciones no deben estar en coartar la libertad de los ciudadanos. Es decir, yo creo que toda normativa o regulación o que el ciudadano se sienta cohibido no es hacia donde debemos de ir. Es decir, en mi opinión las soluciones deben ir más allá, hacia la alfabetización, hacia que el ciudadano tenga un criterio informativo, un pensamiento propio. Es decir, yo creo que hacia ahí es hacia donde debe ir la solución. Podéis hablar, interrumpiros. Bueno, pues yo, para no seguir el orden siempre de la ronda, a ver, controlable al 100% es imposible, pero Putin lo intenta. Entonces, lo que hay que pensar es si es deseable que se controle, porque Putin lo hace pues bastante bien dentro de su ámbito y mete en la cárcel a cualquiera que dé una información que sea distinta a la versión oficial, por ejemplo, de la invasión de Ucrania, ¿no? Entonces, la pregunta yo creo que es, ¿se puede controlar razonablemente en un Estado democrático, no autoritario, cuando no es información veraz y esa desinformación puede causar un perjuicio? Yo creo que la libertad de expresión, la libertad de información en un Estado democrático tiene límites y, como tenemos la libertad de expresión y de información, somos responsables de lo que decimos y de lo que informamos. Ahora, yo me siento mucho más tranquilo si lo hace un juez, porque si lo hace un órgano administrativo dependiente del gobierno y es el gobierno el que decide qué es información y qué es desinformación, adivinar
¿qué noticias van a ser las que digan que son bulos y desinformación? Pues las que critica el gobierno. Este gobierno y cualquier gobierno. Por eso digo que es un arma que no debería estar en manos de ningún gobierno. Completamente de acuerdo. De hecho, hablabas de alfabetización tú, Julio, decías, se puede por puertas al campo. Yo creo que lo que podemos poner son pastores, ganaderos, es decir, tenemos que, donde realmente podemos encontrar ese equilibrio ante un problema como son los bulos o la desinformación que no va a desaparecer, es decir, que va a seguir estando, es capacitando a quienes los consumimos, porque potencialmente somos sus consumidores, y de algún modo que nosotros seamos ese primer juez y en último término que haya una capacidad y un marco que permita protegernos a nosotros, al final, a los consumidores de esa información, y que evidentemente debe ser un órgano independiente o, en este caso, pues la justicia, ¿no? Jamás sería muy peligroso y nos acercaríamos mucho a asombraba a Putin si caemos en la tentación de que haya un ente dependiente de un gobierno, sea cual sea, que se encargue de fiscalizar. Es decir, que el problema para vosotros, y creo que ahí sí coincidís, no es el hecho de controlar, que sí puede haber mecanismos de control y serían incluso deseables, sino quién ejerce esos mecanismos de control. Esa sería la pregunta, para no entrar en lo que todos entendemos como censura, ¿no? Que haya un gobierno de uno u otro signo que vete una información determinada a los ciudadanos porque no le conviene o porque hay un interés, ¿no?, partidista. Pero ¿qué es una fake news? Porque es verdad que se habla mucho de qué son, cuándo empiezan. A mí me gustaría saber desde cuándo existen, quién le pone la etiqueta, cómo se propagan y sobre todo qué es y no fake news, porque revisando un poco la jurisprudencia, el Tribunal Constitucional habla de información veraz, que no necesariamente tiene que ser cierta, no tiene que ser taxativa, no tiene que ser, ¿no?, axioma, por decirlo de alguna manera. Entonces, ¿cómo detectarlo y cómo atajarlo? Bueno, estaba aquella famosa frase que se decía, una mentira repetida 1000 veces al final se convierte en verdad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que tiene que haber unos límites. Comparto con mis compañeros que creo que en este sentido estamos todos de acuerdo. La información es un cuasi derecho, es decir, todos debemos tener una información veraz, en el sentido de que podamos crear una opinión nuestra de qué es lo que está ocurriendo, ¿no? Pero yo como ingeniero y como abogado, por ejemplo, me llama mucho la atención que en el mundo del periodismo no haya un cierto grado de digamos, limitación o responsabilidad profesional. Por ejemplo, los ingenieros y los abogados tenemos un código deontológico que está es muy férreo, y hay unos órganos administrativos que son independientes del gobierno, pues el colegio de abogados o colegio de ingenieros, donde cualquier digamos, salida de esas normas deontológicas del buen hacer, del trato al compañero, de cómo hay que respetar, de cómo hay que ejercer la abogacía, la ingeniería, etcétera. Pero sin embargo en el periodismo no. Entonces, claro, si no tenemos una pequeña contención ahí en cuanto a si nosotros decimos una información, luego no hay una responsabilidad detrás, y dice, oiga, porque es que mira, se ha contrastado que esto ha sido así, y además hay una sentencia, y además hay ciertos elementos en los que solamente era este caso, y de repente pues vemos que esa persona no tiene ningún tipo de responsabilidad, ¿no? Lo mismo para los políticos, porque dicen una información que no es cierta, y luego resulta que pues no hay ningún tipo de responsabilidad. Política sí, pero de responsabilidad personal no veo que haya ese tipo de... Y creo que ahí sí que debemos mejorar. Yo creo que podríamos aprovechar este momento para intentar mejorar en este sentido. Yo lo que creo es que no tenemos claro el concepto de desinformación, porque he dado clase de Derecho en Ciencias de la Información y les explicaba lo que siempre decimos, que hay que separar la información de la opinión, pero eso en la realidad no ocurre. O sea, incluso la propia selección de la información que das ya tiene un sesgo, y luego es perfectamente legítimo que haya distintas visiones de la realidad. Por eso están las líneas editoriales. Si no, un periódico diría la verdad y todos los demás mentirían, porque dan versiones distintas de los mismos hechos. Entonces, en el caso concreto que ha desatado toda esta ola del plan contra los bulos y la desinformación, es curioso porque nos movemos, o alguien se mueve en una ambigüedad en la que mezclan los hechos que no han sido desmentidos con la calificación jurídica de esos hechos, que son dos cosas distintas. Es decir, que ha habido unas reuniones o ha habido unas cartas son hechos que no solo nos han desmentido, sino que se han confirmado. Lo que estamos discutiendo es si eso es constitutivo de algún tipo de responsabilidad penal, política, ética, lo que sea. Se está determinando. Pero el hecho en sí no es desinformación.
Luego, estamos más bien en las opiniones. ¿Qué valoración va a hacer un juez si de esos hechos, si es constitutivo de delito o no? O de infracción administrativa, o simplemente es una cuestión ética o estética. Luego, una cosa es un bulo y otra es una información incómoda al poder, que no tiene por qué ser falsa ni por qué ser incierta, sino que simplemente es incómoda o inoportuna. Es eso de lo que estamos hablando. Eso es. Al final no dejan de ser opiniones, es decir, las opiniones, bueno, cada uno tenemos la nuestra y podemos darla. Y de hecho, por ejemplo, el otro día del debate en relación a esto tenemos una reunión, como todos los medios, sobre todo los medios de comunicación con determinada entidad, nos reuníamos con Google para ver cómo se está trabajando con esto. Nos decía, están muy alineados también con los medios de comunicación y cómo se debe trabajar la desinformación. Entonces, en relación con lo que comentaba mi compañero, creo, y estoy de acuerdo con él, que al final creo que solo hay dos cosas necesarias para ser un medio de comunicación, que son verdaderos profesionales, que es verdad que las redes sociales llevan, el auge de las redes sociales llevan a que al final, por supuesto, faltaría menos, que cada uno pueda informar o pueda dar su opinión, y un código ético, que al final dentro de los medios todos tenemos nuestro libro de estilo y un código ético que todos los medios deben de tener, pero a partir de ahí, por supuesto, faltaría más que pudiéramos contar hechos y dar opiniones. Al final creo que solo esas dos cosas son necesarias para seguir adelante. Es interesante porque se ha hablado mucho de pseudomedios y yo no había encontrado todavía una pauta, digamos, de qué es un medio y un pseudomedio. Se mide por número de clics, por antigüedad, por si eres una web y estás en el ámbito digital. ¿Tiene hoy sentido descalificar en función de tu vertiente digital cuando todo es digital hoy en día? ¿De qué depende que un medio sea un medio o un pseudomedio? Bueno, tú dabas esa definición, ¿no?, de código deontológico, sí, y de que haya verdaderos profesionales. ¿Cabe la colegiación? ¿Es algo exigible? ¿Sería bueno? Es muy complicado determinar. La palabra pseudomedio, volvemos, yo creo que es un uso interesado, o se está haciendo un uso interesado de la etiqueta. No quiere decir que... Yo no creo que existan los pseudomedios como tal, es decir, un medio es o no es, pero en este caso hay un interés, pues, claro en etiquetar una información incómoda o vincularla a, que en este caso, bueno, creo que no ha sido un medio con todas las letras y en mayúsculas quien primero publicó esta información sobre el caso de los 5 días de reflexión. Es volvemos a lo mismo, ¿quién lo determina? Pues creo que cada uno está en el ejercicio de, cuando consumimos esas noticias o esa información, el saber de quién las estamos consumiendo. Es decir, si saber que cuando acudimos a un periódico, pues, como El Debate, pues, por citar alguno, tenemos detrás esa infraestructura, ese código ontológico, esa no colegiación, pero seguramente muchos de los periodistas de este medio pertenecen a la Asociación de la Prensa o a una asociación de entidades de ese tipo. Entonces, realmente creo que ese ejercicio debería ser de cada uno, el saber a través de quién nos informamos, y en ese caso otorgarle la credibilidad o la veracidad que deba ser. Antes utilizamos la palabra control, ¿no?, o controlar. Yo me inclino más por hablar de verificar, que creo que es más, nos sitúa a todos en un término intermedio que creo que es el correcto. Aquí se trata no de controlar, sino de verificar que las informaciones son ciertas. Si me permitís, hemos caído en una trampa, que es intentar objetivar qué ha querido decir alguien con lo de pseudomedios, como si fuera un concepto objetivo, y no es un concepto subjetivo. Los pseudomedios son los otros. Los nuestros no son pseudomedios. Es decir, el mismo gobierno y el mismo grupo parlamentario que presentó una proposición no de ley para defender al diario.es, que es un digital, sin embargo dice que los digitales son pseudomedios. Entonces, ¿por qué? Porque obviamente no los nuestros. El infierno son los otros, que decía Sartre, y al final, cuando acusamos de algo malo, siempre son los otros, con lo cual lo que estamos haciendo es entrar en una dinámica de polarización de los buenos, los malos, los nuestros, los que no son nuestros, que yo creo que, como bien decía Julio, al final lo que tiene que hacer un periodismo es publicar información que incomoda.
porque publicar información que simplemente pasa la mano por la espalda, pues no creo que es hacer periodismo. Con lo cual, ahora, por ejemplo, ha habido un Real Decreto de influencers, donde ponen el listón para ser influencer, tener 1 millón de seguidores y 300.000 euros de ingresos como mínimo al año. Y yo creo que hay muchos digitales que no tienen 1 millón de seguidores, de todos los digitales que hay por ahí. Con lo cual, a mí eso de pseudomedios me parece un pseudo debate y bastante falaz, porque nos quiere llevar a una polémica para distinguir los buenos de los malos. De reparto de carnets, digamos, interesado. Por eso yo quería poner el foco en algo objetivo, que nos dijese o que dijese a nuestros espectadores cuando un medio es medio. Es decir, ¿y quién lo determina? En este caso, pues veo, ¿no?, el consenso y efectivamente que es una estrategia, en este caso política, de plantear un debate o de matar al mensajero, en cierto modo, porque está siendo, ¿no?, incómodo al poder. No, y que hoy en día no tiene sentido llamar, además con este tono, pseudomedios web digitales, cuando hoy en día todos los medios son digitales, todos los medios tienen el sentido que se publiquen en web. Es decir, es un debate que es un pseudo debate, como bien decía. Si me permitís puntualizar, y perdón que te corte, también está el ejercicio por la otra parte, es decir, quién se arroga la categoría de medio. Es decir, es verdad que hay perfiles, hablas tú antes de las redes sociales, ¿no?, que potencian mucho que un grupo o una comunidad que no tenga, digamos, ese código ontológico detrás, un poco esos pilares sobre los que se erige lo que vamos a determinar un medio, ¿no?, el que ellos mismos se arroguen el ser un medio. Creo que también aquí debería haber un ejercicio, no de repartir carnes, pero sí de cierta, hablabas antes de la colegialización, creo más de una responsabilidad compartida entre los que sí, todos los medios que forman, digamos, que se son reconocidos públicamente como tal, y de autoexigencia y de, digamos. Sí, no digo que señalar, pero tampoco señalar al final. El periodismo en España para autorregularse. Es un debate. Pero no creemos también que los medios se miran demasiado el ombligo. Es decir, creen que toda la gente se informa a través de los medios, pseudomedios y cuarto y mitad de medios. Pero al final los jóvenes se están informando por canales de TikTok. Sí. Entonces, al final, ¿de qué se trata? De cómo se informa a la gente y de si esos canales son fiables, veraces o no lo son. Porque empezar a hacer categorías de si es un medio o no es un pseudomedio y tal, la información que reciben a través de cualquier canal de un influencer, ¿no?, puede ser más decisiva que lo que diga un supuesto medio serio que ya no lee mucha gente y sobre todo los jóvenes. Entonces yo creo que nos deberíamos centrar más en la información, en el sesgo, en los algoritmos de la cámara de eco, de recomendación, también los de moderación y que aunque no te censuren la noticia te la invisibilizan. Yo creo que ese es el debate de la información, no el de mirarse el ombligo, los medios, a ver si somos de primera división o de tercera regional. Defendernos, ¿no? Claro. ¿Y cómo se integra todo eso? Porque se me plantea la pregunta, con una inteligencia artificial que no controlamos todavía, que no sabemos cuáles van a ser los resultados, ¿no?, en corto o medio plazo, y que está ahí, y que ya redacta noticias, modifica fotografías. ¿Cómo ya encajamos esa pequeña esquirla en todo este mapa de la información, del autofiltrado, del pensamiento crítico, de lo que es o no fiable? Pues mira, ahí en justo lo que estás diciendo, la otra parte de la ecuación no solamente está en los medios, sino es la persona, ¿no?, el consumidor que hablabas tú antes. Ahora creo que gracias, o en contraposición a la inteligencia artificial, necesitamos que las personas sean más críticas que nunca. O sea, que tenga un conocimiento más profundo de todo, que cada vez creo que la gente tiene más conocimiento de todo, pero luego sepa diferenciar, y por eso yo creo que es muy importante la educación, para que ya sea a través de cualquier medio, TikTok, cualquier periódico, cualquier fuente de información que tenga un espíritu crítico para discernir qué es más veraz o qué no, porque muchas veces es muy difícil, ¿no? A veces nos encontramos noticias
oye, ¿usted cree que esta noticia es verdad? Y dice, pues uno dice, pues no. Y el otro dice, pues sí. Y luego resulta que era una noticia estrambólica que nadie le daría ningún tipo de... Pero hay gente que sí que le puede dar veracidad, ¿no? Pero claro, ahí es donde está un poco el contraste, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay un conflicto internacional, siempre la información que es más secreta en épocas de guerra, etcétera, pues al final vas contrastando con agencias a nivel internacional, ¿no? Porque no tienes ciencia, no tienes la veracidad. Pero, claro, tú, con lo que está de todas esas agencias, uno tiene que ver y decir, ¿por qué? ¿Quiénes son los actores? ¿No? Ese espíritu crítico, es decir, ver un poco más allá arriba y ver. No es fácil, ¿no? Pero creo que esto es muy importante, decir que los consumidores digamos, de información, que somos todos nosotros, tenemos que tener una capacidad más grande cada vez para discernir tanta información que no es nada fácil, la verdad. Pero yo creo que, me perdonas, no es una cuestión de capacidad, es una cuestión de voluntad. Yo siempre, cuando doy conferencias sobre este tema, empiezo con una viñeta que me encantó, que era un señor mayor delante del ordenador y la hija diciéndole, papá, pero ¿no te das cuenta que es una noticia falsa? Y dice, pero ¿cómo va a ser falsa si dice exactamente lo que yo pienso? Luego, no es una cuestión tecnológica, es una cuestión de sesgo ideológico, porque igual que se pueden viralizar las fake news muy fácilmente, también se pueden contrastar muy fácilmente. ¿Por qué no se hace? Y ya no me refiero a fake news en medios de información, sino a través del WhatsApp, que nos llega algo y lo redifundimos a los que sabemos que les va a gustar. Entonces hay un criterio que no sé si sirve de baremo, pero para mí me vale, que es la del Mundo Today. Hay gente que se cree las noticias del Mundo Today y hay otras que parecen del Mundo Today y que son verdaderas. Y entonces, al final, ¿cuál es la diferencia? Que unos nos reímos y contrastamos a ver si es cierto y otros ya les vale así. ¿Para qué la van a contrastar? Y lo que hacen es redifundirlo porque le gusta, porque de este tipo me lo creo todo, ¿y para qué lo voy a contrastar? O sea que en alguna medida, esto me parece súper revolucionario, nos estás planteando, Borja, que tenemos el derecho, o que nos gusta, mejor que tenemos el derecho, porque quizás eso queda fuera del ámbito regulatorio, es más el ámbito personal, nos gusta que nos desinformen. Bueno, ¿hay gente que le gusta vivir desinformada? Hombre, ¿por qué alguien lee un periódico y no otro? Yo no digo que todo sea desinformación, pero todo tiene un sesgo o una línea editorial concreta. Y dentro de esa línea editorial, que de repente pues tengas un exceso y tal, y dice, bueno, si no nevero ben trovato. Y dice, porque bueno, no sé si será verdad, pero me lo creo, porque es creíble. Al lado de la verdad y la veracidad está la verosimilitud. Y entonces los bulos cuelan porque son verosímiles con el personaje, con una situación general, ¿no? Y por eso la gente ni siquiera lo contrasta, porque se lo cree y ya le viene bien. ¿Y qué dice Google de esto? Me gustaría saber qué dice Google y cómo lo han resuelto en otros países, ya que estamos hablando de la esfera pública. Pues Google cree muchísimo en la alfabetización, en justo lo que estamos hablando, que hay que alfabetizar al ciudadano, porque hablando de las fake news, al final se comparten, en cuanto a difusión, comparten un 70% más que cualquier noticia. Entonces, al final, uno de los problemas es que se comparten con una mayor facilidad que el resto de noticias. Entonces, al final, tenemos una cantidad una facilidad para compartir noticias mucho mayor que el resto de noticias. Entonces, al final, la capacidad que tiene que tener el ciudadano a analizar si esa noticia es veraz, ver qué autor la ha escrito, si es confiable, ver si esa información es contrastada, viene de fuentes fiables, aporta documentación, es vital para esto. Y al final, por ejemplo, lo que comentabas de cómo se ha resuelto en otros países, pues por ejemplo, yo que conozca, Francia impuso una regulación que no ha triunfado. Turquía impuso otra hasta con penas de cárcel que tampoco ha triunfado. Incluso en Filipinas vimos alguna de desinformación y tampoco ha triunfado, porque lo ven, toda esta legislación que hablábamos al principio, que es hacia donde no se tiene que ir, al final va todo hacia una censura en la información. Entonces, yo creo al final más en la legislación que viene de la Unión Europea, que es libertad. Libertad. Bueno. No, digo que la legislación que viene de la Unión Europea... la que viene ahora no, es decir, es más restrictiva. Es que hay que tener mucho cuidado, porque la Ley General de Comunicación Audiovisual, que viene de una directiva, y la Ley de Servicios Digitales, que viene de un reglamento, que es un reglamento de aplicación directa, prevé que la CNMC tenga unas capacidades administrativas
también sobre materia de lucha contra la desinformación. Entonces, en principio, la CNMC parece una autoridad administrativa independiente. Yo recuerdo que ahora mismo hay 5 vacantes y donde el Gobierno ha dicho que, bueno, que igual que el Consejo General del Poder Judicial, a lo mejor el Consejo de Radio y Televisión Española o la CNMC renueva sin consenso las vacantes. Con lo cual, volvemos a si una autoridad independiente, realmente independiente, o puede ser una correa de transmisión del Gobierno de turno, insisto, porque luego vendrá otro Gobierno y tendrá la misma tentación. Entonces, a mí lo que me preocupa es que un órgano administrativo, por ejemplo, la Ley General de Comunicación Audiovisual puede poner hasta 1,5 millones de multa por un contenido, por un vídeo que crea que es un contenido que de forma manifiesta, ¿para quién? Para ellos, incite al odio o a la polarización. Pero es que en la Ley de Servicios Digitales puede poner hasta el 6% de la facturación global de una plataforma que no modere, es decir, censure determinados contenidos. Con lo cual, ¿qué van a hacer las plataformas? En la duda, borrar. Y eso, además de, evidentemente, pervertir, ¿no?, o sesgar todavía más, a mí se me plantean 2 cuestiones, teniendo que ver con lo público. Por una parte, ¿hasta qué punto el hecho de que haya subvenciones directas o publicidad institucional que no es del todo transparente con los medios de comunicación por parte de las administraciones públicas tiene una influencia sobre cómo percibimos ciertos medios o cómo se nos venden ciertos medios a los ciudadanos? Y luego, 2, que me parece también muy importante, ¿no sería imprescindible, por eso de tener una autorresponsabilidad, tanto el consumidor como quien nos ofrece, ¿no?, esos productos de consumo en las redes sociales, ya verificar con DNI y identificar a todos aquellos que están detrás de perfiles? Porque hay muchas campañas en redes, de las que muchos hemos sido víctimas, que vienen alentadas por perfiles totalmente anónimos, desconocidos, que a lo mejor tienen 0, 1 o ningún seguidor. Entonces, ¿cómo lo podemos administrar de alguna manera? Yo la respuesta del DNI se la dejo a Borja, que es el experto en derecho. No, pero la anterior, creo que de algún modo, perdón, ¿cuál era? La primera pregunta. Los fondos públicos. Los fondos públicos tienen que mantenerse, disculpa. Pues con las aportaciones, con la publicidad, pero no institucional, o sí, pero con una transparencia o unos criterios, ¿no? Evidentemente, la publicidad institucional, en función de cuán representativa seas en tu balance, pues te constriñe más o menos, ¿no? Pero bueno, indudablemente no tanto por la parte de los medios, sino que es una herramienta que las instituciones utilizan, no sé si para controlar, pero bueno, sí de alguna manera para por lo menos establecer canales de comunicación con esos medios o por lo menos algo a lo que asirse en un momento dado si necesitan pues intervenir o interceder ante una información o incómoda o lo que sea, ¿no? Evidentemente eso te limita, pero tenemos ejemplos de otros de medios que no o que supuestamente, a falta de la transparencia que comentas, no reciben publicidad institucional y también no por ello tienen un nivel de sesgo menor, ni mucho menos. Entonces no creo que cuanto más se transparente de qué manera el poder, por entendernos, influye en la comunicación que hace, es que ya no un medio, sino o una marca, hablas de los reality influencers, una marca que patrocina a un influencer y ese influencer diga en un momento dado un mensaje que esté alineado con lo que la visión, digamos, de esa marca, lo que esa marca quiere, cuanto más transparentemos las cosas, creo que siempre será mucho más positivo de cara a empoderar y al que consumimos las noticias, pues tengamos todos los ingredientes, ¿no?, para luego valorar si queremos compartirlo en un grupo de WhatsApp, si caemos de la tiranía del like, pues para, oye, mira qué cosa más divertida he compartido o no, ¿no? Yo lo que creo es que tiene que haber transparencia y hay una ley de libertad de medios ahora europea que impone unas obligaciones de transparencia, no solo de la publicidad institucional, también del accionariado. ¿Por qué? ¿Por qué hablar solo de las subvenciones públicas cuando resulta que siempre ha habido
y actualmente lo hay, movimientos de empresarios cercanos al poder que se meten en determinados medios para aguantar ahí, incluso en pérdidas, porque conviene apoyar una línea editorial. O sea que también no solo son las subvenciones. Pero en cuanto a lo del anonimato, yo participé en la Carta de Derechos Digitales y mi gran aportación fue el derecho al pseudonimato, que quiere decir que tenemos derecho a usar seudónimo, lo cual no quiere decir impunidad, porque el anonimato es la impunidad. Quiere decir que tú te puedes presentar en la red social con un seudónimo, porque eso garantiza tu libertad de expresión, pero si la lías parda, un juez puede levantar el velo del seudónimo y saber quién está detrás. Eso es a lo que me refiero. Pues eso es el seudonimato, no el anonimato. No, claro, no tú que me refiero que no tengas que dar tu nombre y apellidos, tú puedes entrar como los escritores en los premios literarios, con un seudónimo, pero efectivamente que haya un mecanismo de manera que esa red social tenga identificado cada seudónimo y en caso de necesidad, o la red social o un tercero de confianza, porque hay un nuevo reglamento que es el de identificación o de identidad digital europea, donde permite, por ejemplo, que haya un tercero de confianza, tú le das los datos, tú usas un seudónimo y en caso de duda el juez pregunta al tercero de confianza y no tienes que estar regalando tus datos personales a todas las plataformas del mundo mundial, ¿no? Pero el caso es que un Estado de Derecho no puede permitir espacios de impunidad. Y entonces tú tienes derecho a usar seudónimo, pero en caso de que cometas un delito, tienes una responsabilidad. El Estado y el juez puede levantar el velo del seudónimo. Me gustaría, como cierre, un consejo, 2 pinceladas para nuestros espectadores sobre cómo deben abordar una información y cuándo o qué pista pueden seguir para detectar que es más o menos veraz, más o menos falsa. ¿Cómo le recomendaríais acercarse a la información? Mi opinión es contrastar la información, saber en qué medios se están informando, seguir al autor, saber qué autor ha escrito eso, ver si está aportando la documentación, sobre todo en informaciones más duras, por así decirlo, si está aportando la documentación pertinente y sobre todo antes de compartir, porque es verdad que muchas veces yo creo que se comparten informaciones en redes sin haber contrastado si es una información veraz o no, pues antes de compartir, contrastar que la información es veraz. Bueno, yo en mi caso pues voy a poner el ejemplo que yo hago todas las mañanas. Yo lo que hago es pues, ver mis 4 o 5 titulares de los distintos periódicos de todas las líneas que yo ya más o menos los ves y contrastar, ¿no? Ves como el mismo titular va cambiando en 5 medios y te das cuenta pues por dónde van un poco los tiros, ¿no? Y esos pequeños matices que va dando cada uno o cuál es el enfoque que le dan, pues te hace ver un poco, ver más allá, ¿no? Claro, si lo que hacemos es vemos un solo titular y claro, que es el que nos gusta y ya vamos, pues claro, nos perdemos mucha riqueza, ¿no? Y yo creo que ahí se puede, ya digamos, tenemos una diversidad bastante grande de medios en España y podemos contrastar perfectamente muchas informaciones, ¿no? Incluso también, como decías antes, por la ley de transparencia, que para mí es una de las mejores leyes que se han hecho en los últimos años, en los que todo ciudadano tiene acceso a toda la información pública. Esto la gente realmente no sabe el alcance que tiene, es espectacular. Así que puedes acceder a pues, cualquier tipo de subvención, quiénes son los beneficiarios, cualquier ciudadano, porque es de la administración y puede acceder. Y tiene derecho, y si no se va al juzgado y el juez lo va a otorgar porque la ley así lo transmite. Entonces, bueno, eso ya sería para casos de investigación, cosas así, ¿no? Pero en general la administración en España, la información es bastante contrastada, porque imaginemos, por ejemplo, la página del Ministerio de Asuntos Exteriores, donde tenemos información de todos los países. Pues ahí se contrasta no solo la información de país, sino pues las embajadas, los consulados, el CNI, todo. Si es peligroso, no es peligroso, tenemos mucha información. Entonces, bueno, la administración también es otro punto importante donde podemos buscar información y contrastarla. Bueno, pues yo por el mismo precio doy 3 consejos. Uno, como bien has dicho, leer varios periódicos y sobre todo de los otros, de los que no piensan como tú. Segundo, pensar que nadie tiene toda la razón y todo el mundo tiene algo de razón. Porque yo ya estoy en las redes sociales harto de ver gente que cree que la verdad es una y la tengo yo y todos los demás estáis equivocados, ¿no? Pues hay que ser más humilde y pensar que nadie tiene toda la verdad y todo el mundo tiene algo de verdad, una parte, una visión de la verdad o de la realidad. Y tercero, identificar, después de ver muchos periódicos, sobre todo firmas. Porque al final un periódico, yo
no me leo todo el periódico, y sin embargo de mis temas leo firmas en distintos periódicos y llego al convencimiento de quién me puedo fiar. Y entonces el mejor consejo que doy en este caso es un lema de un anuncio de hace muchos años, pero que sigue siendo vigente, que es: del caserío me fío. Hay que buscar quién es tu caserío, en cada uno de los aspectos de la vida, en un médico, en un abogado, en un periodista. Bueno, pues cada uno tenemos los medios o los periodistas de los que nos fiamos porque nos han contrastado, ¿no?, durante mucho tiempo que son confiables. Es el último que has dicho, es el que iba a dar yo. Yo iba a resumir en preguntar, en que nunca nos dejemos de hacer preguntas ante las cosas sobre las que tengamos dudas o cosas que, aunque estemos muy convencidas de ellas, preguntar, pero ya no solo a nuestros caseríos, sino preguntar a nuestro entorno. Oye, pero ¿a ti esto te parece normal? Hablar pues con nuestros hermanos, con nuestros hijos, con nuestros padres, si queremos salir de nuestro círculo, pues con nuestros compañeros del trabajo. Es decir, que creo que el ejercicio más sano que podemos hacer de pluralidad es dialogar y es conversar y escuchar opiniones que nos gusten y sobre todo las que no nos gusten. En ningún caso eso será desinformar, al contrario, será construir una información a partir de muchas piezas. Pues con esto nos quedamos. A partir de ahora, ustedes ya saben, son los jueces y soberanos para decidir qué medios quieren consumir y cuál es la información que les apetece leer.